Bien, la siguiente clase va a tratar o va a corresponder a una interpretación bastante básica del electrocardiograma. Vamos a aprender algunos aspectos relacionados con el análisis de este registro denominado electrocardiograma. El electrocardiograma, como sabemos, corresponde a un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, del cual sabemos que en la versión clínica, un electrocardiograma clínico, consta de 12 derivaciones, 6 de ellas del plano frontal, que corresponderían a las derivaciones bipolares 1, 2 y 3 o derivaciones de Einthoven. 3 de ellas corresponderían a las derivaciones aumentadas o unipolares, la aumentada del brazo derecho, del brazo izquierdo y de la pierna izquierda. Y 6 de las cuales corresponden al plano transversal, denominadas también derivaciones precordiales, que van desde B1, desde el lado derecho, específicamente el cuarto espacio intercostal del lado derecho, hasta B6, que está ubicada en el último, bueno, en realidad en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo a nivel de la línea axilar media. Estas derivaciones, entonces, en base a estas derivaciones se pueden realizar algunos análisis e interpretaciones de las cuales nosotros vamos a abarcar los más básicos. En el paso a paso lo que vamos a hacer en este análisis va a ser determinar el ritmo del paciente que se puede evaluar en el electrocardiograma. Vamos a determinar la frecuencia cardíaca del paciente y en base a eso también poder clasificar el tipo de ritmo del paciente, además de también poder determinar el eje eléctrico del complejo QRS, o sea, el eje eléctrico de despolarización principal del corazón. Bien, entonces para partir el análisis y enfocarnos específicamente en el primer punto, que tiene que ver con el análisis del tipo de ritmo, antes de comenzar directamente con ese análisis, tenemos que hacer o echar un vistazo rápido al electrocardiograma. Y lo primero que tenemos que fijarnos es que estén y aparezcan las 12 derivaciones, derivación 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF y las 6 precordiales. En este caso, este electrocardiograma toma una derivación 2 extendida hacia un tiempo más prolongado que el resto, donde solamente se aprecian 3 ciclos por cada derivación. Aquí tenemos varios ciclos por un tiempo más prolongado, lo que nos permite hacer análisis que tienen que ver específicamente con cuando se buscan alteraciones en el ritmo o alguna arritmia en el paciente. Una cosa importante también a saber del electrocardiograma es que se imprime en un papel milimetrado, el que nos va a ayudar posteriormente a la medición de tiempos, así como también de duraciones en función del tiempo, así como también de amplitudes en el eje de la ordenada, ya que un electrocardiograma no es otra cosa que un registro del voltaje en función del tiempo. O sea, tenemos el voltaje podríamos decir, en la ordenada del eje, del gráfico, y el tiempo, ¿no es cierto?, en el eje de la abscisa. ¿Ya? Como este es un papel milimetrado, nos interesa entender esta lógica que viene impresa en el papel y que es la escala estándar que utilizan los electrocardiogramas clínicos, a menos que se modifique por alguna razón específica, pero este es el estándar, que significa que en este electrocardiograma 10 milímetros de papel en el eje vertical equivalen a 1 milivoltio. O sea, como esto es un papel milimetrado, si tenemos en cuenta que la escala más pequeña, o sea, el cuadrado más pequeño, uno de estos cuadraditos, correspondería a 1 milímetro. 10 milímetros corresponderían a 1 milivoltio, como lo explica aquí el electrocardiograma. Por lo tanto, si yo cuento desde aquí 10 milímetros hacia arriba, corresponderían a 1 milivoltio. En el caso del eje horizontal, que corresponde al tiempo, me dice que 25 milímetros equivalen a un segundo. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo desde aquí 5, 10, 15, 20, 25,
Esto en el papel representaría un segundo de tiempo, lo que es clave para poder hacer los cálculos posteriores en función de los tiempos y específicamente el cálculo que vamos a hacer que tiene relación con la frecuencia cardíaca. Entonces, el tipo de ritmo del paciente en realidad se refiere a mencionar o determinar cuál es el nodo específicamente que está llevando la frecuencia cardíaca o en realidad el que está haciendo de marcapasos. Por lo tanto, lo que tenemos que determinar en realidad es si es que el ritmo del paciente proviene del nodo sinusal, lo que se determinaría como un ritmo sinusal. El ritmo sinusal, como sabemos que de manera normal el fenómeno de despolarización del corazón inicia en la parte alta de la aurícula derecha, si es que el ritmo fuera sinusal, o sea que el nodo sinusal es el que inicia el fenómeno eléctrico, yo debería apreciar en el electrocardiograma la onda, la onda que corresponde al evento de despolarización de las aurículas. O sea, yo debería apreciar la presencia de la onda P, como lo vemos aquí en esta derivación 1. En derivación 2, por la amplitud que tiene la derivación, se aprecia mucho más. Tengo una onda P antecediendo siempre a un complejo QRS que correspondería a la despolarización de ambos ventrículos. Y por lo tanto yo establezco que el tipo de ritmo de este paciente es un ritmo de tipo sinusal. Ahora, para poder clasificar ese ritmo sinusal, tenemos que saber si es que es un ritmo sinusal y se encuentra dentro de los rangos normales y que el ritmo que marca, o sea, la frecuencia cardíaca que está llevando el nodo sinusal está dentro de rangos normales. Sabemos que la frecuencia cardíaca normal se establece cuando el paciente está en reposo, que es la condición en que se toma el electrocardiograma, entre los 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, ¿cómo determinamos la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma? Sabemos que el ciclo cardíaco entonces corresponde a los eventos del punto de vista eléctrico, como estamos en un electrocardiograma, que se repiten con cada latido, ¿sí? Partiendo desde la onda P, que corresponde a la despolarización auricular, el complejo QRS, que correspondería a la despolarización ventricular, así como también la repolarización auricular, y finalmente la onda T, que correspondería a la repolarización ventricular. Por lo tanto, aquí estarían todos los eventos eléctricos, en este ciclo estarían todos los eventos eléctricos que corresponden a un ciclo cardíaco. Si nosotros queremos entonces cuantificar la frecuencia cardíaca, tendríamos que saber cuántos de estos ciclos cabrían en un minuto para determinar la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Ahora, ¿cómo cuantificamos cuánto dura este ciclo cardíaco? Para poder cuantificarlo, no es muy recomendable seguir el inicio del ciclo y el fin del ciclo, ya que entre cada ciclo hay una línea isoeléctrica, y esta línea isoeléctrica imaginaria que pasa por el centro del registro, que sería más o menos representada de esta forma. Esta sería la línea isoeléctrica, que nos indica que todo lo que va de ahí hacia arriba es positivo y todo lo que va de ahí hacia abajo es negativo, desde el punto de vista de las ondas. Esta línea isoeléctrica no sabríamos si asociarla al ciclo anterior o al ciclo siguiente. Entonces la forma para poder determinar la duración de un ciclo es cuantificar el tiempo que transcurre desde una onda hasta la misma onda del ciclo siguiente. Y la que se utiliza de manera más común, como convención, es específicamente la onda R. Y por lo tanto se cuantifica el intervalo de tiempo que hay entre una onda R y la onda R del ciclo siguiente. O sea, se denomina esto la cuantificación del intervalo RR. ¿Cómo se hace este cálculo? Simplemente tenemos que contar el tiempo, pero sabemos que el tiempo está asociado aquí a una duración o específicamente está escalado en milímetros. Si yo cuento la onda R partiendo desde aquí, cuantifico los milímetros que hay a esta siguiente onda R, aquí tengo 1, bueno, aquí tengo 5 más, tengo 10, 14, ya que no termina, pero con el anterior aquí completaríamos los 15 milímetros. O sea, este intervalo RR equivale a 15 milímetros.
¿Cuánto equivale eso a tiempo? Ya que si yo quiero determinar la frecuencia cardíaca en latidos por minuto, tengo que pasar esos milímetros a una escala de tiempo. ¿Cómo puedo hacerlo? Existen varias formas, ya que estos son cálculos simples matemáticos, donde yo puedo establecer si 25 milímetros equivalen a un segundo, 15 milímetros equivalen a X segundos, sería la interrogante, ¿cierto? Esto es una simple regla de 3, donde yo multiplico cruzado, finalmente divido, y finalmente me va a indicar este cálculo que 15 milímetros equivaldrían a 0,6 segundos. ¿Sí? 0,6 segundos. Eso es el tiempo que transcurre entre esta onda R y esta onda R. Y por lo tanto asumo que el ciclo cardíaco para ese intervalo en particular dura 0,6 segundos, o lo mismo que decir 600 milisegundos. ¿De qué me sirve determinar eso? ¿De qué me sirve determinar los 0,6 segundos? Una vez habiendo determinado los 0,6 segundos, yo ahora puedo utilizar ese cálculo y decir ¿cuántas veces cabe ese intervalo de 0,6 segundos en un minuto? O sea, tengo que dividir 60, que son los segundos que contiene un minuto, lo tengo que dividir en 0,6 segundos. Lo que me daría, ¿no es cierto?, un total de 100. ¿100 qué? 100 veces cabe este ciclo en un minuto. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca del paciente para este intervalo en particular es de 100, podemos decir, latidos por minuto. Eso es una forma. Si lo contrastamos con el intervalo normal que va de entre los 60 a los 100, considerados como normales, entonces este paciente tiene un ritmo sinusal que se clasifica como un ritmo sinusal normal. Si el cálculo nos hubiera dado un valor menor a 60 latidos por minuto, tendríamos entonces que hablar de una bradicardia sinusal, o sea, una frecuencia cardíaca más baja de lo normal. Y si hubiéramos encontrado una frecuencia cardíaca mayor a 100, 101, por ejemplo, tendríamos que hablar entonces de una taquicardia sinusal, una frecuencia cardíaca más alta de lo normal para un sujeto que se encuentra en reposo. Existen varias otras formas en realidad de hacer este cálculo, ya que esto es una regla de 3 simple. Entonces podríamos ejemplificar y decir, y hacer otra lógica y decir, si 25 milímetros equivalen a un segundo, 1 milímetro, ¿a cuánto tiempo equivale? Si yo hago esa lógica, voy a obtener que 1 milímetro, o sea, uno de estos cuadraditos en el eje horizontal, en el eje del tiempo, equivale a 0,04 segundos. ¿Sí? ¿De qué me sirve saber? Si yo me aprendo ese valor de memoria, simplemente tengo que multiplicar posteriormente el 0,04 por el número de milímetros que conté, ya que cada milímetro equivale a 0,04 segundos. 0,04 por 15 va a dar, en realidad, si multiplico los 15 cuadritos que conté por 0,04, deberíamos obtener los 0,6 segundos o 600 milisegundos, que sería la duración del ciclo, para posteriormente dividir 60 por ese tiempo y obtendríamos la misma frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Otra lógica es, como tenemos siempre que dividir y calcular la duración del intervalo, dividirla por el minuto, por los 60 segundos que tiene el minuto, la lógica me dice siempre llevar y poder hacer operaciones con las mismas unidades, y siempre hemos pasado todo a segundos. ¿Qué pasa si pasamos todo a milímetros? Y la lógica es la siguiente.
Si 25 milímetros equivalen a un segundo, ¿cuántos milímetros habrían? ¿O cuántos milímetros equivaldrían a 60 segundos? Que corresponde al minuto de tiempo. Si yo hago ese cálculo, ¿ya? Que simplemente sería multiplicar cruzado, obtendría que 60 segundos, o sea, un minuto de tiempo, estaría representado por 1500 milímetros de papel. O sea, ¿qué tiene esto de interesante? Que si la escala es 25 milímetros por segundo, o sea, la escala estándar, un minuto de papel siempre va a equivaler a 1500 milímetros. Por lo tanto, esos 1500 milímetros representan a los 60 segundos. Y estos 15 milímetros estarían representando a los 0,6 segundos, o sea, al intervalo de tiempo. Por lo tanto, cuando yo tenga ese número ya aprendido, el 1500, lo que me bastaría para calcular la frecuencia cardíaca, si es que solamente quiero saber la frecuencia cardíaca y no la duración del intervalo, simplemente sería dividir los 1500 milímetros, que corresponderían a los 60 segundos del minuto, dividido por los 15 milímetros que corresponden al intervalo del tiempo. O sea, sería lo mismo que dividir 60 en 0,6, lo que nos daría entonces exactamente la misma frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. O sea, yo podría determinarlo fácilmente. Ahora lo que no sabría sería, sería el tiempo, la duración real del intervalo. Pero que si me aprendí el 0,04, que corresponde al tiempo de 1 milímetro, simplemente multiplico 15 por ese valor y obtendría la duración del intervalo, que serían 0,6 segundos. ¿Sí? Esa es la lógica para calcular entonces la frecuencia cardíaca y en base a ello también clasificar el tipo de ritmo que establecimos como un ritmo sinusal por la presencia en las derivaciones en el registro de la onda P, antecediendo siempre al complejo QRS, y además la clasificamos ese ritmo sinusal como un ritmo sinusal, en este caso normal, debido a que la frecuencia del paciente se encuentra entre los 60 y 100 latidos por minuto. Otro aspecto que es importante de poder comprender antes de pasar al siguiente paso es el cálculo de la amplitud, que de la misma forma en que se calculan las duraciones de algunas ondas, de algunos intervalos como el intervalo RR que acabamos de medir, la amplitud se mide de la misma forma utilizando la escala, donde 10 milímetros equivalen a 1 milivolt, y lo que hay que tener en cuenta es específicamente la línea isoeléctrica, que como vimos correspondía a esta línea que pasa por el centro del registro, específicamente esta línea, que voy a marcar por aquí. Y todo lo que va de ahí hacia arriba es positivo, todo lo que va de ahí hacia abajo es negativo. Por lo tanto, si yo quiero cuantificar, por ejemplo, la amplitud de la onda R en milímetros, yo tengo entonces que aquí hay 1, 2, 3, aquí hay 5, aquí hay 10, 11, 12, 13, 14 más los 3 de acá abajo serían 17 milímetros. Por lo tanto, como vimos recién, si es que 10 milímetros equivalen a 1 milivolt, yo creo que está de más hacer la regla 3 simple, ya que va de 10 en 10. Por lo tanto, si 10 milímetros equivalen a 1 milivolt, 17 milímetros equivaldrían fácilmente a 1,7 milivoltios. ¿Sí? Si tenemos un cálculo más bajo, por ejemplo el de la onda T, que mide 1, 2, 3, 4 milímetros, la onda T entonces tendría una amplitud de 0,4 milivoltios. O sea, de 10 en 10 es mucho más fácil de calcular. ¿Ya? Eso es clave para poder entender el paso siguiente, que sería la determinación del eje eléctrico del complejo QRS. Bueno, y finalmente para el último paso, que correspondería a la determinación del eje eléctrico del complejo QRS, que finalmente correspondería a la despolarización ventricular, específicamente al eje principal de despolarización del corazón, que es un eje que normalmente va siguiendo el sistema de conducción eléctrica al corazón, o sea, desde la parte alta derecha
hacia abajo y a la izquierda, que es el eje normal de dirección anatómica al corazón, ¿m? Pero que tiene que ver esta vez con el eje eléctrico, que obviamente va a estar influenciado por todos los vectores que forman el electrocardiograma y por lo tanto en algunas condiciones este eje eléctrico se puede modificar. ¿M? Para la determinación existen varios métodos, uno de los más sencillos es específicamente este que corresponde al método de inspección cualitativa para la determinación del eje eléctrico, en donde nosotros tenemos primero que analizar el electrocardiograma, específicamente las derivaciones, y vamos a ir inicialmente a la derivación 1, y en esa derivación 1 vamos a ver si es que el complejo QRS tiene un predominio positivo o un predominio negativo. ¿Mm? Específicamente si es que el predominio es positivo, implica que el eje está desde el centro hacia la derecha en el círculo de eje. Ya lo vamos a analizar. Primero vamos a explicar qué significa que tenga predominio positivo o negativo. Vamos a ir al electrocardiograma, específicamente el que tenemos acá. Entonces, ¿cómo analizamos específicamente la derivación 1 si es que hay un predominio positivo o negativo? ¿Mm? Esta es la derivación 1. Sabemos que este corresponde al complejo QRS, onda Q, onda R, onda S. Y para poder hacerlo de manera más, podríamos decir, evidente, aunque en este caso es bastante fácil de poder determinar, para los que les cueste un poco reconocer, vamos a hacer la línea isoeléctrica. Por lo tanto, todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia abajo es negativo. Si ustedes ven hacia abajo solamente tenemos un cuadrito, un milímetro. Y hacia arriba tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Por lo tanto, para quedar más claro aún, tendríamos que hacer el cálculo y decir, bueno, 6 menos 1 igual 5, positivo. Por lo tanto, el predominio es positivo. Si nos diera un número negativo, es lógico que el predominio sería negativo. ¿Sí? Por lo tanto, el predominio es positivo. ¿Qué quiere decir? Si vamos ahora a analizar nuevamente nuestra representación, nos dice, si el predominio es positivo, implica que el eje eléctrico en este sistema de ejes se encuentra desde el centro hacia la derecha. O sea, ¿qué quiere decir? Todos los ejes que están en este otro sector los eliminamos, que es un sistema en 360 grados, pero que muestra y está dividido en 0 a 180 positivos y 0, en este caso hacia abajo, y 0 a 180 negativos. ¿Sí? En este caso, entonces, trabajamos todos los que están y descartamos todos los ejes que están desde el centro hacia la izquierda. No quiere decir que el corazón vaya entonces hacia la derecha, sino que si nosotros ponemos este eje y lo giramos en función del corazón del paciente, claro, el eje no estaría dando hacia la izquierda. Pero en el sistema entonces tenemos que trabajarlos de la izquierda y asumir que el eje estará hacia la derecha. ¿Sí? Segundo paso. De la misma forma, ir a la derivación ABF y ver si es que el QRS o el complejo QRS tiene un predominio positivo o negativo. En este caso, si es que es positivo, implica que el eje está desde el centro hacia abajo, en realidad, en el círculo de ejes, ¿no? Vamos a analizar ahora esa derivación. Vamos a ABF. Aquí tendríamos ABR, ABL, ABF. Correspondería a esta derivación de aquí. También en este caso es bastante evidente. Yo creo que no amerita hacer el cálculo, ya que si tengo la isolínea a este nivel, yo veo que la cantidad de cuadros hacia arriba supera de manera muy importante a los que hay hacia abajo. Por lo tanto, asumo inmediatamente que el eje tiene un predominio positivo. Nos devolvemos a nuestra presentación. Por lo tanto, asumimos que el eje está desde el centro hacia abajo. Ya habíamos descartado todos los ejes de la derecha, estamos descartando ahora todos los ejes superiores, nos queda solamente este cuadrante inferior derecho, que va en los ejes que marcan desde los 0 hasta los 90 grados positivos. Si ustedes ven, cada uno de estos ejes corresponde a una derivación
de las que se toman en un electrocardiograma. Aquí tenemos en el eje 0 a 180 a la derivación 1 que va en esa dirección, la derivación 2 que va desde los menos 120 hasta los más 60 grados y así todas las derivaciones. Por lo tanto ya tenemos asumido más o menos el cuadrante donde se encuentra el eje y vamos a finalmente determinar exactamente su orientación en grados. Para eso tenemos que buscar la derivación más isoeléctrica en todas las derivaciones del plano frontal, quiere decir las derivaciones bipolares de Einthoven 1, 2 y 3 y las tres derivaciones aumentadas unipolares. Vamos a buscar la derivación más isoeléctrica, que quiere decir que no tenga tanta diferencia entre el predominio positivo versus el predominio negativo. Si nos movemos acá, todas estas corresponderían a las derivaciones del plano frontal. Tenemos aquí el 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, ¿sí? Vamos a entonces analizar cuál es la más isoeléctrica. ¿Qué quiere decir? Que no haya tanta diferencia. Aquí no hay ninguna evidentemente isoeléctrica, pero vamos a ver que hay unas que tienen bastante diferencia en cuanto al predominio. Esta tiene predominio positivo, esta tiene un predominio que es negativo, esta tiene un predominio positivo, predominio positivo, predominio positivo, predominio negativo. O sea, no hay ninguna que tenga la misma cantidad de cuadros hacia arriba que de cuadros hacia abajo. O sea, una derivación muy isoeléctrica. En este caso, la más isoeléctrica es la que tenga la menor diferencia entre lo positivo y lo negativo. O sea, el número más bajo, más cercano a cero, ya sea negativo o positivo. Si hago ese cálculo, lógicamente la que me dé la menor diferencia, en este caso, va a ser esta derivación que está aquí, que corresponde a ABL. ¿Por qué? Bueno, si yo hago la suma, si habíamos visto acá, en esta derivación donde teníamos 6 menos 1, teníamos un neto de 5 positivo. Aquí vamos a tener un número positivo mucho más grande. Aquí también vamos a tener un número positivo. Aquí vamos a tener un número negativo bien importante. Aquí el número va a ser negativo, pero va a ser el más bajo que obtenga en la resta total, ¿sí? Porque si hacia arriba tengo, con suerte, un cuadrito, hacia abajo tengo 3, bueno, el resultado final van a ser menos 2. Por lo tanto, ABL sería mi derivación más isoeléctrica, ¿sí? Finalmente, ¿qué determino? El eje eléctrico va a corresponder a la derivación que intersecta de manera perpendicular a la derivación más isoeléctrica del plano frontal. ¿Qué quiere decir? Como nosotros ya habíamos determinado que nuestro cuadrante específico era el cuadrante que va de los 0 a los 90 grados, por lo tanto mi eje tiene que encontrarse entre estos ejes. Y además habíamos determinado que la derivación más isoeléctrica corresponde a ABL. El eje entonces corresponderá a la derivación que corta de manera perpendicular, o sea, en 90 grados a esta derivación, a ABL. ¿Cuál es el eje que corta en 90 grados? Sería específicamente este eje, que correspondería a la derivación 2. Como nosotros habíamos descartado, ¿por qué no puede ser entonces este valor? Porque ya lo habíamos descartado todo este segmento, habíamos detectado toda la parte superior también descartada, solamente nos quedaba este cuadrante. Determinamos entonces la más isoeléctrica como ABL y la que corta en 90 grados, o sea en perpendicular, correspondería entonces a este eje de la derivación 2, o sea un eje de 60 grados. Un eje bastante normal, considerando que el eje normal va entre aproximadamente los menos 30 y los más 100 grados. Eso correspondería a un eje orientado de manera normal, ¿verdad? Existen desviaciones que se pueden producir por algunas situaciones, alteraciones patológicas como hipertrofia del ventrículo izquierdo, que generaría una desviación ya hacia valores más positivos, 150, etcétera, o hipertrofias del ventrículo derecho que me llevarían a valores ya negativos hacia este otro lado. También algunas alteraciones que alteran el eje eléctrico, pero desde el punto de vista anatómico. Por ejemplo, una mujer embarazada, por el aumento en el volumen del útero, tiende a desplazar el corazón hacia arriba, el cual se tiende a, podríamos decir, a horizontalizar, tendiendo a ejes más cercanos a los 0 grados, simplemente por un eje que anatómicamente está más horizontalizado por la condición del embarazo. Por lo tanto, esto correspondería a los análisis
más básicos que quería mostrarles yo del electrocardiograma, donde poder entender a qué corresponde el electrocardiograma, las ondas que nosotros podemos observar en el electrocardiograma, que lo habíamos discutido en la teoría, y algunos análisis muy básicos como son las duraciones de algunas ondas, de algunos intervalos, cálculo de amplitudes y el eje eléctrico. Si bien el análisis del electrocardiograma se basa principalmente en el cálculo de duraciones de tiempos y amplitudes, de magnitudes en voltaje, la complejidad del análisis del electrocardiograma está en todos los parámetros, en todos los rangos de normalidad que se tienen que medir, en todos los índices que se tienen que evaluar en un electrocardiograma y que se tienen que hacer rápidamente en función del diagnóstico de un paciente que eventualmente puede ser urgente dadas las condiciones del paciente. Entonces, si bien el análisis es sencillo desde el punto de vista de lo que hay que realizar, la complejidad está en todos los análisis que hay que realizar y que se tienen que aprender de memoria como lo hace, por ejemplo, un cardiólogo, que en realidad no es el objetivo, sino que principalmente entender en qué consiste el electrocardiograma, que es posible de hacerse análisis de este electrocardiograma y que esta actividad eléctrica del corazón nosotros la podemos evidenciar para complementar los conceptos teóricos que ya entregamos. Y en eso es todo. Muchas gracias.